ese tercer término que corresponde al segundo grado, tiene la expresión derivada segunda de f, el valor de x0 por x menos x0 al cuadrado sobre factorial de 2, ¿no? Y así continuaríamos añadiendo términos. Si la función tiene infinitas derivadas, pudiéramos nosotros expresar n tendiendo a infinito, ¿no? Y bueno, en realidad sería una secuencia de términos del polinomio infinita. Entonces aquí hay que aclarar lo siguiente: si n tiende a infinito, entonces resulta que f de x ya no es aproximada por el polinomio, sino que es idéntico al polinomio, es igual al polinomio, con n tendiendo a infinito, ¿no? Obviamente eso nunca será posible de conseguir, porque resulta que el polinomio con infinitos términos no se puede escribir. Nosotros solo podemos escribir términos o polinomios con un número finito de términos, ¿no? Y ahí es donde viene el error de truncamiento. Fíjense, si en este polinomio yo corto en el término lineal y me quedo con solo un polinomio de primer grado, entonces estoy despreciando todo esto. Y esto ya es el error que estoy cometiendo en la evaluación de la función a través del polinomio. Este es nuestro error. La suma de todos esos términos sería el error, con n tendiendo a infinito, ¿no? Este error es llamado error de truncamiento. Resulta de truncar la serie de términos de nuestro polinomio en un número finito de términos. Eso es error de truncamiento. Truncamiento. Bien. Ahora, cuando nosotros cortamos este desarrollo en serie Taylor del polinomio en el primer grado, entonces el polinomio que aproxima f es de primer grado y se denomina linearización de nuestra función. Es decir, estaríamos reemplazando la curva f por una línea recta, que es la recta tangente en el punto x0, ¿no? F de x0 y x0. Y esto es lo que llamamos nosotros de ingeniería de un análisis de primer orden. Un análisis de primer orden. Bien. Si en vez de cortar el polinomio en el primer grado, lo cortamos en el segundo grado, en el tercer término. Bueno, esto es el error. Todo lo que quedó despreciado es el error, nuestro error de truncamiento, ¿no? Y cuando hacemos esta aproximación de la función por un polinomio en segundo grado, decimos que estamos haciendo un análisis de segundo orden. Este es un análisis de segundo orden. Entonces corresponde a aproximar nuestra función por un polinomio de segundo grado. Bien. La interpretación gráfica es la siguiente acá para nuestra construcción del polinomio. Fíjense, f aquí es nuestra función. La curva, esta línea negra. Si nosotros tomamos f de x0, entonces estaríamos aproximando con esta línea recta horizontal, ¿no? Un polinomio constante. Esto correspondería a tomar un P0 de x, que en realidad sería la constante f de x0 simplemente. Esto de acá. Simplemente. Bien. Esa es una mala aproximación. Fíjense, a partir del punto x0, si yo me muevo un poco a la izquierda, a la derecha o a la izquierda, ya estoy cometiendo error significativo, ¿no? Si cambiamos la aproximación y añadimos el término de primer grado,
obtenemos la recta tangente a la curva de f justamente en el punto de ella definido por x0 y f de x0, ¿no? Esta expresión lineal es la que sustituye a la curva f, ¿no? Por eso decimos que estamos en un análisis de primer orden linearizando la función f de x. Obviamente, con este nuevo polinomio de primer grado, ya podemos movernos un poquito más a izquierda y a derecha en torno del punto x0 y el error va a ser menor que cuando teníamos la recta paralela a x, ¿no? El término constante. Entonces, si además le añadimos a este término, el término de segundo grado, lo voy a anotar así, derivada segunda de f evaluada en x0, el término queda con división entre factorial de 2, que es 2, por x menos x0 al cuadrado. Entonces ya estamos en el segundo orden y estaríamos sustituyendo la curva por otra curva polinomial de segundo grado, por una parábola que pasa por aquí, por el punto este. Bien, entonces ahora sí la dibujé media fea mi curva roja, pero esa curva en realidad se aproxima mucho más al gráfico de f que la recta tangente en torno al punto x0, ¿no? Entonces se mejoró la aproximación, ya estaríamos con un análisis de segundo orden. A medida que vamos aumentando los términos, entonces el polinomio resultante va a ser una curva que cada vez más se acomoda con f en el entorno de x0 cada vez más amplio. Si tuviésemos, como habíamos mencionado, infinitos términos en el polinomio, entonces el polinomio se ajustaría gráficamente a la curva de manera exacta, ¿no? A la curva de f de manera exacta. Bien. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer algunos cálculos con el polinomio de Taylor. Imaginemos que tenemos la función exponencial. F de x es igual a e a la x. Y queremos calcular el valor de f en el punto 0.01, que está muy próximo de 0, ¿no? Entonces vamos a elegir como x0 de nuestro desarrollo en Taylor de la función exponencial al punto 0. De modo que me quede bien cerca el x donde quiero evaluar, que es 0.01. Y quiero evaluar f en 0.01 con una tolerancia en el error absoluto de 0.0001, o sea, de 10 a la menos 4. Bien, entonces, recordemos el error absoluto, como lo hemos definido en el curso. Primero que nada, el error absoluto va a ser el valor de la función, valor exacto, ¿no? En 0.01 menos el valor del polinomio que lo aproxima, supongamos de grado K, menos 1, pongamos así, K menos 1. Bien, así evaluaríamos el error absoluto al evaluar el polinomio, a evaluar más bien la función por el polinomio, ¿no? De grado K menos 1. El valor exacto sería el valor de la función en 0.01 y este de acá sería también evaluar el polinomio en 0,01 de grado K menos 1, ¿no? Sería el valor aproximado. Entonces tenemos valor exacto menos valor aproximado en términos absolutos. Bien, el asunto es que esto de acá nosotros no lo conocemos. El valor exacto no se conoce. Entonces tendríamos un dilema, ¿no? ¿Cómo yo puedo evaluar el error absoluto que cometo al evaluar la función exacta con un polinomio de grado K menos 1 si no conozco el valor exacto de la función? Bien, eso lo vamos a resolver de la siguiente manera. Lo que sucede es lo siguiente. Imaginemos que estamos con el valor de f
aquí. Ese es el valor de f, el valor exacto. Entonces, si yo tomo acá el valor obtenido con un polinomio de grado k menos 2, en el valor de x sería 0.01, obtengo este punto. Resulta que cuando aumento el grado a k-1, obtengo este otro punto que se acerca más, porque el polinomio de Taylor es convergente a la función que aproxima, ¿no? Entonces, mientras mayor el grado, más cerca estaremos del valor exacto. Cuando tomo el polinomio de grado k, obtengo este otro valor que está también más cercano al valor exacto. Entonces, observen además que lo que va a suceder acá es que esta distancia que existía entre el valor del polinomio en grado k-2 y el valor del polinomio en grado k-1 es ciertamente un poco grande, pero luego cuando pasamos al polinomio k, la distancia entre el valor del polinomio con grado k y con grado k-1 es mucho menor, y así sucesivamente. Entonces lo que uno observa es que a medida que nos acercamos al valor exacto, las distancias o los valores absolutos de diferencia entre los polinomios del último grado calculado y del anterior también tienden a cero. Se hace pequeño. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir en la fórmula del error absoluto el valor del polinomio en el último grado calculado. Eso sustituirá al valor exacto, porque va a ser el mejor valor que tendríamos a disposición. Y a ese le restamos, como valor aproximado, el polinomio de grado anterior, k-1, evaluado en 0.01. De esa manera, entonces, podemos ir nosotros chequeando el error entre dos valores de polinomios consecutivos. Esa va a ser la forma en que vamos a trabajar. Bien, entonces veamos. Construimos una tabla de valores con 3 columnas. La primera columna es para anotar el grado del polinomio que estamos construyendo. La segunda columna es el valor del polinomio en el punto X, que aquí sería 0.01, donde estamos aproximando, ¿no? Y la tercera columna es para evaluar el error entre dos evaluaciones de polinomios consecutivos, de grado creciente. Bien. Entonces, el polinomio de grado 0 sabemos que es el término f evaluado en 0. Entonces, P0, polinomio de grado 0 evaluado en x 0.01 va a ser igual a f evaluado en ese punto, ¿no? En 0, perdón, porque es f en 0. Vamos a ver para que lo vean acá con claridad. Aquí está ahí está. Entonces, el polinomio de grado 0 evaluado en x va a ser la constante f en x0. Nuestro x0 en el ejemplo es 0, ¿no? Y la función exponencial. Entonces, P0 en 0.01 va a ser igual a e a la 0. E a la 0. Eso es lo que estamos evaluando acá. E a la 0 es 1. Entonces, para el grado 0 tenemos el polinomio con valor constante 1. No tenemos posibilidad de evaluar error porque no hay un polinomio anterior. Entonces, continuamos aumentando el grado al primer grado. Para ello necesitamos la primera derivada de la función f. Como se trata de la función exponencial, la derivada de a la x sigue siendo e a la x. Y esa derivada se la evalúa en 0, ¿no? Evaluado en 0 da e a la 0, que es 1 otra vez. Entonces, el término que se añade va a ser esa derivada evaluada en 0, que es 1, multiplicada por el x menos el x0, y me da como resultado la acumulación de 1 con este término, 1.01.
Entonces, ese es el valor del polinomio de primer grado. Polinomio de primer grado es 1.01. Ahora sí podemos nosotros evaluar el error entre los dos últimos polinomios, polinomio de primer grado y polinomio de grado 0. Entonces, 1.01 menos 1 va a ser 0.01. 0.0. Y ese error todavía es mayor que la tolerancia, que es 0.0001, ¿no? Entonces debemos continuar. Tenemos que pasar al segundo grado. Para pasar al segundo grado, al polinomio de primer grado, debemos añadirle el término que tiene la derivada segunda, el término de segundo grado, que va con la derivada segunda de f, ¿no? Entonces derivamos dos veces f, y como es la función exponencial, esa derivada sigue siendo e a la x. Y la evaluamos en 0. Entonces, al evaluar en 0, la función exponencial me queda 1. Entonces, el polinomio de segundo grado va a ser lo que evaluado en 0.01, va a ser el polinomio de primer grado evaluado en 0.01, que ya sabemos que es 1.01, más el término que hemos añadido de segundo grado. Ese término es 1 sobre factorial de 2 ahora, que es 2, por la distancia aquí de entre x y x0, ¿no? 0.01 menos 0 elevada al cuadrado. Estamos aplicando la fórmula de Taylor. Y aquí nos queda 1.01005. Queda 1.01005. Calculamos el error entre el último polinomio calculado, que es de grado 2, con respecto al anterior polinomio, que es de grado 1, y nos queda el resultado 0.00005. Entonces ya se hizo 0 a la casilla cuarta decimal. Por lo tanto, este valor ya es menor que la tolerancia. Bien. Entonces, la función la estamos evaluando a través del polinomio de segundo grado como 1.01005 en el x igual a 0.01. Bien, esto representaría una aproximación de nuestra función exponencial, ¿no? Esto sería una aproximación de e, que es lo que es f, ¿no? Evaluado en 0.0. Veamos qué tan buena fue esa aproximación. Para ello pueden usar su calculadora o alguna computadora con una calculadora científica, ya sea en un programa. Y si usaron la calculadora y calculan e a la 0.01, les da este resultado. Entonces noten ustedes que hay una coincidencia en la parte entera, hay una coincidencia en el primer decimal, hay coincidencia en el segundo decimal, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, y como aquí no hay nada, se podría pensar que hay un 0, en el sexto más. Y entonces el error aparece acá, a partir de la séptima casilla decimal. Entonces, nuestra aproximación fue excelente, ¿no? Hemos conseguido aproximar hasta con 7 decimales el valor exacto de f con un polinomio aproximado de segundo grado. Bien. Ahora, yo quisiera que ustedes evalúen, construyan esta misma tablita para evaluar f en 0.01 con polinomio tal o en torno de x0 igual 0 y con la misma tolerancia anterior de 0.0001. La función coseno primero, la función coseno. Aquí hay una observación que hacer. Fíjense, en la tablita ustedes van a tomar el primer término, el grado 0 del polinomio de grado 0, que sería la función constante igual a f en x0, ¿no? Que es 0. Entonces sería coseno de 0, 1, ¿no? Habría un 1 aquí, lo mismo que en el problema anterior. Pero cuando van al segundo término, para obtener el polinomio de primer grado, tienen que derivar f, ¿no? Entonces, ¿cómo es la derivada de f? Primer derivada de f, evaluada en x, es igual a menos el seno de x. Y ahora hay que evaluar
esta primera derivada en x0, que es 0 para nosotros, en este problema. Entonces queda menos el seno de 0, que es igual a 0. Entonces, resulta que el término que tengo que añadir se anuló por esto. No hay término lineal en esa expresión del polinomio. Por lo tanto, yo repetiría en mi tabla, fíjense, como no estoy añadiendo nada, repetiría acá en mi tabla 1 aquí, el valor anterior, porque no añadí nada. El término que debió añadirse se hizo 0. Entonces yo pondría 1 acá. Si calculo el error, diría 1 menos 1, 0. Y obviamente 0 ya es, no hay error, digamos, sería obviamente menor que 0.0001. Y ahí pararía el proceso y estaría totalmente equivocado, porque en realidad no he llegado a la convergencia que buscaba, sino que lo que sucedió es que repetí el valor del polinomio anterior porque el término que añadí se anuló. Entonces, en estos casos, cuando se anula un término que debe añadirse, nosotros no deberemos evaluar el error. Si aquí hubiera repetido el 1, entonces yo no evalúo el error porque lo que sucedió es que el término que debía hacer diferencia con el polinomio anterior se hizo 0 y no hubo ninguna diferencia, ¿no? Entonces, evaluar el error me llevaría a la convergencia supuesta de manera equivocada. Lo que debo hacer es continuar con el siguiente término y evaluar el error ya entre el anterior que repitió al primero y el último, ¿no? Entonces, no evaluamos el error cuando tenemos repetido el valor, porque el término que debió añadirse no se añadió ya que valió 0. Entonces, trabajen con esa idea, construyan esa tablita para la función coseno. Me avisan cómo les fue.